Permítanme contarles una historia que resuena en los pasillos de nuestro mundo del kendo, una anécdota que empezó con una frase tan desafortunada como ignorante, pronunciada en el bullicio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. El Perú debe ser un lugar que ya ha dejado atrás sus mejores días, ¿no? Estas fueron las palabras de una entrenadora de la selección española, una declaración que provocó un murmullo de incomodidad entre quienes la escucharon. Sin embargo, lo que sucedió en las semanas siguientes no solo demolió sus prejuicios, sino que transformó por completo su percepción del mundo, de mi país, el Perú. ¿Qué fue aquello tan impactante que la hizo cambiar de parecer de una forma tan radical? Acompáñenme a revivir este viaje de descubrimiento. Elena Rodríguez, una mujer de carácter firme y mirada analítica, era la entrenadora principal de la selección española de kendo. Hacía unas semanas, durante el Campeonato Mundial en Qatar, su camino se cruzó con el del señor Quispe, un maestro peruano de kendo cuya serenidad contrastaba con la tensión del torneo. El señor Quispe, con una sonrisa que parecía contener la sabiduría de los Andes, le hizo una propuesta que la descolocó por completo. ¿Por qué no vienes al Perú a aprender lo que es el verdadero kendo, el kendo con alma? Acto seguido, le entregó un sobre. Dentro no había una tarjeta de presentación, sino 11 pasajes de avión, uno para ella y 10 para sus mejores atletas. La mente de Elena se convirtió en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, la oferta era un tesoro. La técnica del kendo peruano, aunque menos conocida globalmente, era legendaria en los círculos de élite por su precisión y espíritu indomable, una herencia de la fuerte comunidad Nikkei del país. Pero, por otro lado, ¿el Perú qué sabía ella realmente del Perú? Su mente estaba llena de imágenes de postales, de Machu Picchu envuelto en niebla y llamas pastando en el altiplano. Pero más allá de eso, su percepción estaba moldeada por los titulares de noticias europeas, inestabilidad política, brechas económicas y la persistente etiqueta de país en vías de desarrollo. España, su patria, era en ese momento un gigante económico en Europa. Su PIB crecía a un ritmo del 3.2% anual y su industria turística era la segunda más potente del mundo. Vivía en una sociedad de primer nivel, con servicios impecables y una infraestructura que funcionaba como un reloj suizo. En su mapa mental, el Perú era un lugar estancado, un país que vivía de las glorias pasadas de un imperio incaico y que luchaba por mantenerse a flote en el complejo tablero geopolítico mundial. Esta imagen, tan arraigada como errónea, era una sombra que se cernía sobre la generosa oferta del señor Quispe. Cuando Elena presentó la propuesta a su equipo, sus temores se vieron reflejados en las caras de sus jóvenes atletas. Las preguntas surgieron como una avalancha de ansiedad. ¿Entrenadora, es seguro el Perú? He oído que hay mucha delincuencia. Leí sobre los terremotos, la falla del Pacífico y el clima. ¿No es impredecible? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Y si nos enfermamos? La preocupación más profunda, sin embargo, era el estándar de vida. ¿Habrá zonas que parezcan del tercer mundo? ¿Los hospitales estarán bien equipados? Las dudas se multiplicaban. ¿El agua del caño se puede beber o terminaremos todos con una infección estomacal? ¿Habrá internet de alta velocidad o estaremos desconectados? Un murmullo de uno de los chicos, si me lesiono, quizás no puedan atenderme bien, resonó con especial fuerza en la mente de Elena. Ella estaba acostumbrada a la excelencia médica de España, donde las ambulancias llegaban en un promedio de 8 minutos y los hospitales contaban con tecnología de punta. ¿Cómo sería en el Perú? Se imaginaba equipos obsoletos, una burocracia lenta y desesperante. La gastronomía, aclamada mundialmente, también era fuente de escepticismo. La comida peruana son solo ceviche y anticuchos en carretillas, no, comentó una de las deportistas. He oído que no hay mucha variedad de vegetales o carnes como aquí, que todo es a base de papa y maíz. Mientras escuchaba a su equipo, Elena asentía en silencio, compartiendo sus prejuicios. A pesar de todo, rechazar 11 pasajes de avión regalados era impensable. Era una oportunidad de oro para el crecimiento deportivo de su equipo. Finalmente, tomaron una decisión, coordinarían el viaje con las vacaciones de verano que empezarían en 3 semanas. Bueno, con que podamos aprender su técnica de kendo, será suficiente, se dijo Elena a sí misma, tratando de autoconvencerse. Comenzó los preparativos para el viaje a Lima, pero en su corazón, la ansiedad pesaba mucho más que la emoción. Para ellos, acostumbrados a las comodidades y la predecibilidad de la vida en Madrid, su estancia en el Perú se perfilaba como una prueba de resistencia. Con esa resignación, como si se prepararan para una misión en territorio hostil, el equipo español se embarcó en su viaje hacia lo desconocido.
El instante en que las ruedas del avión tocaron la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el preludio de la demolición de todas sus ideas preconcebidas. Apenas desembarcaron, se encontraron con una terminal moderna, espaciosa y luminosa. En el aeropuerto de Barajas en Madrid, arrastrar maletas pesadas durante 15 o 20 minutos para llegar a migraciones era la norma. Aquí, en Lima, el trayecto fue corto, intuitivo y sorprendentemente ágil. Nunca había visto un sistema tan eficiente, exclamó uno de los atletas, maravillado por la claridad de la señalización y la rapidez con la que avanzaban. Pero fue al entrar en la sala principal de llegadas internacionales donde el equipo se quedó completamente sin aliento. El suelo de granito pulido brillaba como un espejo, reflejando las luces de una manera que lo hacía parecer más un museo de arte moderno que un aeropuerto. No había ni un solo papel en el suelo, ni una mota de polvo. Guardias de seguridad, con uniformes impecables, patrullaban con una calma profesional, mientras el personal de limpieza se movía con una discreción casi invisible, manteniendo todo en un estado de pulcritud absoluta. Esto parece una escena de una película futurista, susurraron al unísono. En los aeropuertos españoles, incluso con limpiezas constantes, siempre había algún rincón que delataba el caos del tránsito masivo. Aquí, en el Jorge Chávez, la gestión era perfecta, una coreografía de orden y eficiencia. A la salida, el señor Quispe los esperaba con esa sonrisa cálida y enigmática. «Bienvenidos a mi tierra». «¿Qué tal el viaje?», dijo, y en sus ojos había un brillo divertido, como si supiera que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Tras los saludos, se excusó un momento y regresó con un joven. «Les presento a mi alumno, el joven Flores. Él nos ayudará con el transporte». Elena asumió que los llevaría una furgoneta o un bus contratado. Pero entonces, el señor Quispe dijo algo que la dejó perpleja. «El tráfico a esta hora puede ser complicado. Mejor pidamos un par de autos por aplicativo». Sacó su smartphone y, con unos pocos toques en la pantalla, abrió una aplicación. En el Perú, se podía pedir un vehículo de alta gama desde el celular, en cualquier momento y lugar. Elena no podía creer lo que veía. En España, alquilar un auto para un grupo requería buscar agencias, llamar, negociar precios, enviar documentos por correo, un proceso que podía tomar días. El señor Quispe, en menos de 5 minutos, había reservado 2 camionetas SUV modernas y espaciosas. «Solo necesitan una foto de la licencia de conducir y listo», explicó, como si fuera la cosa más normal del mundo. El sistema, tan ágil e increíble, dejó a Elena y a su equipo mudos de asombro. Sin embargo, un recuerdo amargo cruzó la mente de Elena. La última vez que estuvieron en un torneo en Estados Unidos, el auto que alquilaron fue robado por una banda criminal, una experiencia traumática que los dejó varados y llenos de miedo. ¿Y aquí en el Perú? ¿No hay riesgo de que nos roben el auto?, preguntó con una preocupación genuina. El señor Quispe la miró con calma y respondió: «Elena, la seguridad en distritos como Miraflores o San Isidro es de primer nivel. No tienes nada de qué preocuparte». Y mientras los vehículos los llevaban desde el Callao hacia el corazón de la Lima moderna, entendieron que no exageraba. No solo no sintieron ninguna atmósfera de peligro, sino que la ciudad se desplegaba ante ellos como un tapiz de orden y vitalidad. Al entrar en el distrito de Miraflores, quedaron fascinados. Parques impecables colgaban de los acantilados con vistas al Océano Pacífico, ciclovías modernas serpenteaban junto a malecones llenos de gente haciendo deporte, y por todas partes veían tiendas de conveniencia de la cadena Tambo y, abiertas y bulliciosas. En España, una tienda tan expuesta sería un imán para los robos, pensó Elena. El hecho de que estos locales operaran con total normalidad, sin rejas ni guardias armados hasta los dientes, era un testimonio silencioso pero poderoso de la seguridad del lugar. En su interior, una idea comenzó a germinar. Quizás todo lo que creíamos saber sobre el Perú estaba completamente equivocado. Mientras paseaban por el malecón de Miraflores, disfrutando de la brisa marina, Elena sintió una punzada aguda y repentina en el abdomen. Un dolor intenso la dobló por la mitad. Necesitaba un baño, y lo necesitaba ya. Desesperada, buscó en sus bolsillos, pero no encontró ni una sola moneda. En España, la mayoría de los baños públicos eran de pago. Se introducía una moneda, la cerradura se desbloqueaba y solo entonces podías entrar. Sin monedas, estabas perdido. Le preguntó a sus atletas, pero nadie tenía sencillo, solo billetes o tarjetas. El señor Quispe notó su palidez y se acercó. ¿Ocurre algo, Elena? Avergonzada y con el rostro enrojecido por la urgencia, le explicó la situación.
Necesito usar un baño, pero no tengo monedas. El señor Quispe la miró con una expresión de genuina sorpresa. Pero Elena, aquí en el Perú los baños públicos son gratuitos. Por favor, ve rápido, hay uno en ese parque. Elena no daba crédito a sus oídos. Miró a su alrededor y, efectivamente, no había ninguna máquina de pago, ningún torniquete, nada. Entró con cautela al baño público del parque y lo que vio la dejó boquiabierta. El suelo y las paredes de cerámica brillaban, impecables. No solo había jabón líquido en los dispensadores y papel higiénico en abundancia, sino que, para su total asombro, cada inodoro estaba equipado con un bidé electrónico de estilo japonés. Un bidé electrónico en un baño público gratuito. En España, hasta los rollos de papel eran un bien preciado que a menudo desaparecía. Que un equipo tan costoso estuviera allí, a disposición de cualquiera, sin vigilancia, y que nadie lo robara, era inconcebible. El lavamanos, además, tenía un secador de manos de alta potencia y ofrecía agua caliente. Agua caliente. En un baño público español, eso habría provocado una estampida de personas sin hogar, generando un caos. Aquí, en el Perú, era un servicio estándar, un derecho cívico. Al salir, todavía en shock, le preguntó al señor Quispe, ¿los baños en el Perú siempre han sido así de increíbles? Sí, este es el nivel normal en los distritos bien mantenidos, respondió él con naturalidad, lo que solo aumentó el asombro de Elena. Sus atletas, uno por uno, usaron el baño y salieron con la misma expresión de incredulidad. Es el baño público mejor equipado que he visto en mi vida. Y es gratis. ¿Cómo es posible que algo gratuito tenga esta calidad? Pero quedaba una pregunta en el aire. ¿Cómo lograban mantenerlo tan limpio? Elena se quedó observando y vio algo que la conmovió profundamente. Las personas que usaban el baño no solo no dejaban basura, sino que, si salpicaban un poco de agua en el lavabo, tomaban un trozo de papel y lo secaban antes de irse. El señor Quispe se lo explicó, en el Perú tenemos una idea muy arraigada, lo que es público es de todos, y hay que cuidarlo para la persona que viene después. Esas palabras tocaron una fibra sensible en Elena. La limpieza de los baños peruanos no se debía solo a la infraestructura, sino a la conciencia cívica de su gente, al respeto colectivo. Más tarde, mientras el grupo seguía explorando las calles de Miraflores, Carmen, una de las atletas más jóvenes, tropezó con una baldosa ligeramente levantada y cayó al suelo. ¡Ay, mis lentes!, gritó, sentada en el suelo, mirando con desesperación los cristales rotos. Elena suspiró. Se acabó, el viaje se ha arruinado para ella, pensó. Carmen no había traído lentes de contacto de repuesto, si usaba los que tenía, no podría practicar kendo al día siguiente. Pero el señor Quispe, una vez más, mantuvo la calma. ¿Tienes la receta de tus lentes? Sí, la tengo, pero no tengo lentes de contacto de repuesto, ese es el problema, explicó Elena, frustrada. El señor Quispe sonrió. No te preocupes. Vengan conmigo. Los guió a una óptica cercana en la avenida Larco y allí escucharon algo que desafiaba toda lógica. Claro, podemos hacerle unos lentes nuevos con su medida exacta. Estarán listos en 20 minutos, dijo el empleado con total normalidad. Elena y Carmen se miraron, estupefactas. En España, conseguir unos lentes nuevos tomaba, como mínimo, una semana. Primero, la cita con el oftalmólogo, que podía tardar días. Luego, ir a la óptica a hacer el pedido y esperar otra semana a que llegaran. ¿20 minutos? Era una fantasía. ¿No necesita un examen de la vista?, preguntó Elena, escéptica. Podemos medir su vista ahora mismo con la máquina que está allí. No se preocupe. Elena seguía dudando, pensando que seguramente les cobrarían una tarifa de urgencia exorbitante. ¿De verdad estarán listos en 20 minutos? Normalmente tardamos 15, respondió el empleado, encogiéndose de hombros, pero ahora mismo estamos con un poco de chamba, así que demoraremos 20. Sus palabras, dichas con tanta sencillez, dejaron a Elena sin habla. Y el precio era considerablemente más barato que en España. 20 minutos después, como si fuera un acto de magia, los nuevos lentes de Carmen estaban listos. Y no eran unos lentes cualquiera. La tecnología de los cristales era de última generación, ultraligeros, antirreflejos y con una claridad óptica asombrosa. Tus rasgos se ven más definidos, te quedan bacán, le dijo uno de sus compañeros. Tal como había dicho el empleado, Carmen se veía radiante.
Como nos dijo que es deportista, usamos una montura especial de titanio ultraligera y ajustamos el foco para un rendimiento óptimo, explicó el óptico. La atención al detalle y el servicio personalizado los dejaron profundamente conmovidos. Sin embargo, en el interior de Elena, una tormenta de emociones complejas se estaba gestando. No es que seamos peores, se decía a sí misma, en España también tenemos tecnología y cultura de primer nivel. Pero, ¿por qué el Perú, un país que ella había subestimado tanto, parecía estar tan avanzado en aspectos tan cotidianos y cruciales? El nivel aquí es demasiado alto, admitió en su fuero interno, pero al mismo tiempo sentía una punzada de resistencia, una negativa a aceptar la realidad que estaba desmantelando su visión eurocéntrica del mundo. Siempre había creído en la superioridad de su propio país, pero los hechos le estaban abofeteando. El señor Quispe, con su aguda percepción, notó la mezcla de confusión y orgullo herido en el rostro de Elena. Esto es bastante normal por aquí, le dijo, sin una pizca de arrogancia, simplemente constatando un hecho. Pero esa simple declaración fue como una onda expansiva que sacudió aún más los cimientos de las creencias de Elena. Mientras continuaban su caminata, se toparon con la omnipresencia de los tamboe y las bodegas de barrio. Parecía haber uno en cada esquina. Pero no era solo la cantidad lo que los sorprendía, sino la increíble diversidad de servicios que ofrecían. Además de bebidas y comida preparada al momento, sándwiches de butifarra, emoliente caliente, vendían productos de primera necesidad, helados, e incluso se podía pagar facturas de servicios públicos, recargar el celular o enviar paquetes. Es increíble que tantos servicios estén concentrados en un solo lugar, exclamaban los atletas, fascinados. En España, las tiendas eran especializadas y cerraban temprano. En Lima, estos locales estaban siempre iluminados, vibrantes y, lo más importante, intactos, sin vandalismo ni grafitis. Un sistema así solo es posible gracias a la seguridad y al respeto de la gente, explicó el señor Quispe. Elena asintió, rindiéndose a la evidencia. Aún así, un sentimiento de orgullo patriótico la invadió. Pensó en España, en su clima cálido, sus costas mediterráneas, sus edificios cargados de historia, el flamenco apasionado y sus vinos exquisitos. Esos eran tesoros únicos que el Perú no tenía. Mi país también tiene cosas maravillosas, se reafirmó. Como si le leyera la mente, el señor Quispe dijo, la pasión de los kendocas españoles es algo extraordinario. No solo tienen una técnica precisa, sino que se puede sentir que aman el kendo desde el fondo de su corazón. Sus palabras fueron un bálsamo para el orgullo herido de Elena. La técnica peruana es de altísimo nivel, sin duda, continuó el señor Quispe, pero la creatividad y la libertad de pensamiento que tienen los atletas españoles son igualmente valiosas. Si pudiéramos aprender los unos de los otros, combinar nuestras fortalezas, podríamos crear un kendo aún más increíble. Esa frase provocó un cambio tectónico en la mente de Elena. Hasta ese momento, había estado atrapada en una mentalidad competitiva de quién es mejor. Pero se dio cuenta de que lo verdaderamente importante era reconocer y valorar las fortalezas del otro. Sí, el Perú tenía una tecnología y una organización social asombrosas, pero España poseía una riqueza cultural y una calidez humana que también eran un tesoro. Ambos eran valiosos. Estaba equivocada, admitió Elena en silencio. Se sintió avergonzada por haber menospreciado al Perú, pero también comprendió que no necesitaba renegar de las virtudes de su propio país para apreciarlas de otro. El contacto con la humanidad y la sabiduría del señor Quispe le estaba abriendo una nueva perspectiva. No se trataba solo de eficiencia o poder económico. La honestidad, la empatía y el cuidado por el prójimo, quizás esos eran los verdaderos indicadores de la grandeza de una nación. Estoy deseando que empiece el entrenamiento de mañana, pensó Elena, sintiendo por primera vez una emoción genuina. Había decidido dejar de lado sus prejuicios y simplemente aprender, dispuesta a construir un puente de respeto mutuo entre el Perú y España. Al día siguiente, comenzó el entrenamiento de kendo. El dojo del señor Quispe era una hermosa casona tradicional en el bohemio distrito de Barranco, un espacio que respiraba historia y serenidad. Sin embargo, a mitad de la sesión, un ruido ensordecedor de construcción comenzó a taladrar el aire desde un edificio cercano. Mis más sinceras disculpas. No sabía que iban a empezar una obra hoy, dijo el señor Quispe, haciendo una profunda reverencia. Elena, restándole importancia, respondió, no se preocupe, maestro, es solo un poco de ruido. Pero la reacción del señor Quispe fue completamente diferente. Salió del dojo, se dirigió a la obra y comenzó a hablar tranquilamente con los obreros. Cuando regresó, el ruido había cesado.
Les he pedido que detengan la chamba por un par de horas, anunció. No puedo permitir que nada perturbe su concentración. Elena se quedó atónita. ¿Detener una obra? ¿Sabía él las pérdidas económicas que eso significaba? El señor Quispe continuó, ofrecerles a nuestros invitados el mejor ambiente posible es mi deber. Esto no es una cuestión de dinero. Sus palabras resonaron en Elena con una fuerza inusitada. En el Perú, la satisfacción del otro, el respeto, estaba por encima del beneficio económico. El entrenamiento concluyó en un silencio productivo. Pero la sorpresa mayor vino después. El jefe de la obra se presentó en la puerta del dojo, se quitó el casco e hizo una profunda reverencia. Maestro, discúlpenos por el ruido y las molestias que les causamos. De verdad, lo sentimos mucho. Y para incredulidad de todos, traía consigo almuerzos para todo el equipo español y peruano, contundentes menús con su Inca Kola helada. Esto es un pequeño detalle de nuestra parte, para compensar el mal rato. La escena dejó a Elena sin palabras. En España, lo más probable es que hubieran culpado al que se quejó por el ruido. Aquí, la parte que había causado el problema no solo se disculpaba, sino que buscaba activamente compensar el daño. El señor Quispe lo explicó con una palabra: reciprocidad. Hoy nosotros les pedimos un favor a ellos, mañana seremos nosotros quienes les ayudemos si lo necesitan. Ese espíritu de ayuda mutua, tan humano y tan arraigado, era el verdadero cimiento de la sociedad peruana. Por la tarde, mientras limpiaban el dojo, la magia continuó. Los vecinos de Barranco, al enterarse de que había una delegación extranjera, comenzaron a llegar. Maestro, nos enteramos de que tenía visitas. Traían fuentes de comida casera, anticuchos recién hechos en una parrilla improvisada, picarones calientes bañados en miel de chancaca, jarras de chicha morada. Era una bienvenida espontánea, un regalo desinteresado, una muestra de pura bondad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. En ese momento, comprendió cuán superficial y erróneo había sido su juicio sobre el Perú. La verdadera fortaleza de este país no residía en su eficiencia o su economía, sino en la calidez de su gente, en la empatía que fluía como un río subterráneo. He cometido un grave error, le dijo Elena al señor Quispe, con la voz quebrada. No conocía en absoluto tu país. El maestro sonrió con amabilidad. El entendimiento requiere tiempo, Elena. Nunca es tarde para empezar a conocerse. Esa noche, Elena no pudo dormir. Todo lo que había vivido en el Perú desfilaba por su mente: la eficiencia del aeropuerto, los baños impecables, la rapidez de la óptica, la calidez y generosidad de la gente. Todo ello nacía de una misma fuente: los valores del pueblo peruano. La coexistencia de la eficiencia y la humanidad. Esa era la verdadera cara del Perú. En la mañana de su último día, Elena se acercó al señor Quispe y, con una sinceridad total, hizo una profunda reverencia. Maestro, tenía un prejuicio terrible contra el Perú. Le pido mis más sinceras disculpas. Él la ayudó a levantarse con gentileza. Todos tenemos prejuicios, Elena. Lo importante es tener el coraje de superarlos. Ella añadió, con los ojos húmedos: la grandeza del Perú no está solo en su tecnología. Es la riqueza del corazón de su gente, su profunda bondad, lo que más me ha conmovido. En el auto de camino al aeropuerto, Elena repasó mentalmente el viaje. La modernidad del Jorge Chávez, los baños gratuitos e inmaculados, los lentes de alta calidad hechos en 20 minutos, la multifuncionalidad de las tiendas Tambo y, por encima de todo, el corazón honesto y cálido de los peruanos. Todo encajaba. Lo que nosotros en Europa a veces vemos como una falta de eficiencia, como detener una obra por una visita, en realidad es la construcción de una relación de confianza a largo plazo, ¿verdad?, reflexionó en voz alta. El señor Quispe asintió. El peruano a menudo valora más una relación sostenible que un beneficio inmediato. Y a la larga, eso trae frutos mucho más grandes. Al llegar al aeropuerto, les esperaba una última sorpresa. El señor Quispe había preparado regalos de despedida para cada miembro del equipo. No eran recuerdos genéricos. Eran detalles escogidos personalmente: café de altura de Chanchamayo para el atleta que amaba el café, una botella del mejor pisco de Ica para otro, textiles tradicionales de Cusco y, para Carmen, una delicada chalina de baby alpaca. Maestro, ¿cómo supo nuestros gustos? Se ha tomado tantas molestias, dijo Elena, con la voz ahogada por la emoción. En la puerta de embarque, el señor Quispe les dio su último mensaje. Por favor,
lleven esta experiencia con ustedes. Compartan con su gente en España la importancia de entendernos más allá de nuestras diferencias culturales. Elena le dio un firme apretón de manos. Lo haré, maestro, se lo prometo. Y la próxima vez, quiero invitarlo a usted y a su equipo a España. Queremos que conozca también la belleza de nuestro país. En el avión de regreso, el ambiente era de euforia y reflexión. El Perú es un lugar increíble, dijo uno. Su tecnología y su gente son de clase mundial. Pero España también tiene cosas de las que sentirnos orgullosos, añadió Carmen. Exacto, concluyó Elena. Lo importante no es decidir quién es superior, sino reconocernos, respetarnos y aprender mutuamente. De vuelta en España, Elena organizó una presentación en la Federación de Kendo. El Perú es un país mucho más avanzado de lo que imaginamos, comenzó. Pero es también un lugar donde la tradición y la tecnología moderna se fusionan a la perfección. Y lo más importante, es la riqueza interior de su gente lo que me ha dejado una huella imborrable. La audiencia escuchaba, cautivada. Tenemos mucho que aprender del Perú, la coexistencia de la eficiencia y la humanidad, la construcción de relaciones a largo plazo y, sobre todo, no olvidar nunca la empatía hacia los demás. Su discurso dejó una profunda impresión en todos los presentes. Unos meses después, un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Elena. Era del señor Quispe. Acepto con gran alegría su invitación a España. Esta vez, será nuestro turno de aprender de la belleza de su cultura. Aquel intercambio, nacido de un prejuicio y transformado por la experiencia, había forjado un lazo de amistad inquebrantable entre dos culturas. Porque la verdadera comprensión internacional no se mide en indicadores económicos ni en avances tecnológicos, sino en la capacidad de ver el corazón del otro. Y ese fue, sin duda,